El tema de hoy es propagación de plantas forestales, más específicamente semillas forestales. En esta clase vamos a abordar algunos temas cuyo conocimiento consideramos muy importantes para llevar adelante un vivero forestal, pero los vamos a ver de una manera acotada y simplificada para poder ajustarnos al tiempo disponible. Los temas serán propagación de plantas forestales, propagación sexual por semillas, técnicas de propagación utilizadas para la obtención de árboles forestales y obtención de semillas, fuentes de semillas forestales. La semilla es el órgano de reproducción y dispersión de las espermatófitas, es decir, de las plantas con semillas. Si bien es un componente esencial en cualquier proceso de producción de plantines, en muchas ocasiones no se le presta la atención debida, especialmente en los aspectos relacionados con su origen y su calidad genética y fisiológica. Por eso los objetivos de esta clase van a ser que ustedes reconozcan la importancia de la semilla para la propagación de árboles forestales, que valoren la incidencia de la semilla de calidad y origen conocidos en la productividad forestal y que conozcan las diferentes fuentes de semillas. Ahora entonces vamos a definir qué es una semilla. Es una unidad de reproducción sexual de las plantas que tienen la función de multiplicar y perpetuar la especie, siendo uno de los elementos más eficaces para que se dispersen en tiempo y en espacio. En Argentina rige la ley de semillas, que es la 20.247, que define a la semilla o simiente como todo órgano vegetal, tanto semilla en sentido botánico estricto, como también frutos, bulbos, tubérculos, yemas, estacas, flores cortadas o cualquier otra estructura, incluyendo plantas de vivero, que sean destinadas o usadas para la siembra, plantación o propagación. La identidad y la calidad del material reproductivo inicial y el empleo de los mejores recursos genéticos es la clave del éxito en toda producción forestal. En relación a la identidad, tenemos que tener en cuenta tanto el origen como la procedencia. El origen hace referencia al área geográfica de distribución natural de la especie y la procedencia al área geográfica de cultivo donde crecieron los árboles progenitores. Por ejemplo, en el campo de Losada, donde ustedes están realizando el trabajo de ordenación forestal, hay lotes que son de Eucalyptus sideroxylon, cuyo origen, o sea, la zona de distribución natural de la especie, es Australia. Y la procedencia, si nosotros cosecháramos semillas de ese rodal para la venta, diríamos que son originarios de Australia y la procedencia es Losada, ya que los árboles progenitores crecieron en esa área geográfica de cultivo, es decir, en Losada, Córdoba, provincia de Córdoba. Bueno, es importante que ustedes conozcan todo lo concerniente a la legislación de semillas. En Argentina rige la ley 25.080, que es la ley de promoción de las inversiones para bosques cultivados. Esta ley establece que para acceder al sistema de promoción forestal es necesario usar material inscripto en el INASE. A su vez, toda persona que produzca, comercialice, importe o transfiera cualquier título de semilla forestal debe estar inscripta en el Registro Nacional de Comercio y Fiscalización de Semillas, dependiente del INASE, en alguna de las 4 categorías de viveros. A su vez, si ustedes tuvieran que realizar un viaje de recolección y cosecha de semillas, deben hacer un aviso con el recorrido fehaciente al INASE aproximadamente 45 días antes, con las fechas previstas de comienzo y finalización de la recolección de semillas. Bueno, ahora vamos a ver los procesos que llevan a la formación de las semillas. La primera etapa en el proceso de formación de las semillas es la floración. Y antes de eso, los árboles pasan por una etapa vegetativa o periodo de juvenilidad, que se le llama. Este periodo es muy variable según las diferentes especies. Por ejemplo, en el género Prosopis puede llegar a durar el periodo de juvenilidad entre 7 y 10 años. En Pinus heliotis y Pinus taeda el periodo puede tardar entre 10 y 18 años.
entre 15 y 30 para Pinus halepensis y Pinus nigra. Ahí vemos que además de variar según las especies, varía entre individuos de la misma especie, más que nada por una interacción que existe entre la edad verdadera o edad cronológica, las condiciones fisiológicas de dicho árbol, de dicho individuo, y las condiciones de medio ambiente. Por ejemplo, aquellos árboles que crecen en un claro del bosque o en una ladera que está expuesta a temperaturas más altas y a mayor insolación, por ejemplo, que esté en una ladera norte, aquellos árboles van a comenzar a florecer antes que los ubicados en otras exposiciones. Pero como regla general, el periodo más productivo de formación de semillas, de producción de semillas, se da en la edad media del árbol. Eso es como regla general. Y una vez que el árbol comienza a florecer y fructificar, lo sigue haciendo durante años, siendo los árboles más vigorosos los que se prolonga esta etapa, o sea, los que tienen esta etapa de formación de semillas más larga. En muchas especies de zonas templadas, los primordios florales se forman meses y hasta un año antes de que la yema floral se desarrolle totalmente y que se inicie la floración. Por ejemplo, en esta imagen observamos un ciprés con conos que han sido formados este año que conviven con otros formados el año anterior. Son varios entonces los factores que afectan a la floración y fructificación. El momento de formación de los primordios florales va a variar de año a año y a lo largo del rango de distribución de la especie. Depende mucho del clima y de la calidad de sitio. En las especies forestales, al igual que en la mayoría de los frutales, es muy común que ocurra una alternancia o periodicidad o becería entre la producción de frutos de un año y otro año. Esto en general está estudiado de que no se da por cuestiones climáticas, ya que la alternancia suele ser estable y bianual, más que por causas climáticas, entonces suele ser por factores internos, como por ejemplo agotamiento de reservas, que ocurre en los años que se producen abundantes frutos. Se suele dar entonces una interferencia entre el crecimiento de los frutos y el crecimiento vegetativo. Acá a la derecha tenemos una flor de un género Prosopis, de algarrobo, y en el género Prosopis es muy común que ocurra que un año un árbol, un ejemplar, presenta abundante formación de frutos y quizás el año siguiente o los próximos años la producción es muy escasa o prácticamente nula. Es muy común la becería entonces dentro de las especies del género Prosopis. Bueno, ahora vamos a ver cuáles son aquellas fuentes de las cuales nosotros podemos obtener semillas. Entre las fuentes más usuales para obtener semillas podemos mencionar árboles aislados, rodales semilleros o huertos semilleros. Pero en cualquiera de esos casos, el árbol el cual elijamos para que nos aporte o para que nos provea de esas semillas, tiene que tener características superiores. Es decir, a esos árboles les llamamos árboles plus. Ahora vamos a ver bien en detalle cuáles son las características que nosotros consideramos como para un buen árbol, que sea un buen árbol proveedor de semillas. Bueno, ahora vamos a ver un poquito cuáles son esas características de los árboles plus, de los cuales tenemos nosotros que obtener semillas. Lo primero es que tengan una identidad botánica, es decir, que nosotros estemos seguros de que el árbol al cual estamos cosechando las semillas sea de la especie adecuada, porque muchas veces dentro de un mismo género hay especies que son muy similares, pero si no estamos completamente seguros, está bueno consultar o con un botánico o una clave dicotómica como para que estar seguros de que lo que estamos cosechando realmente sea o pertenezca a la especie que nosotros queremos cosechar. Todas estas características que vemos acá en realidad hacen referencia a árboles plus, que por supuesto son características deseables para una producción forestal, para árboles forestales, ¿no? Es decir, también que tengan con respecto al aspecto morfológico, que sean de baja conicidad, que el fuste sea lo más recto posible, árboles vigorosos,
que tengan una copa compacta y un tamaño adecuado. También se busca que tenga la menor cantidad de ramas laterales. Recuerden que si nuestro objetivo es la producción de madera, vamos a tratar de que los fustes sean lo más rectos posibles y con la menor cantidad de ramas laterales posibles. Que tengan obviamente ausencia de defectos. Algo no deseado sería un árbol muy bifurcado o muy tortuoso, entonces vamos a tratar de que tengan la menor cantidad de tortuosidad o bifurcación a aquellos árboles que nosotros les vamos a cosechar las semillas. Por supuesto que tengan buen estado sanitario, que no estén enfermos y que tengan una gran producción de frutos. Bueno, acá tenemos un cuadro que resume cuáles pueden ser entonces esas fuentes de provisión de semillas, pero más allá que decidamos cosechar de alguna de estas tres grandes categorías, acordémonos que siempre los árboles de los cuales obtengamos las semillas tienen que tener las características de un árbol plus. Entre rodal semillero y huerto semillero hay un mayor grado de mejoramiento genético. Ya lo vamos a ver más en detalle en las próximas filminas. Entonces nosotros podemos obtener de árboles aislados, de rodales semilleros o de huertos semilleros, y dentro de huertos semilleros tenemos que diferenciar entre los huertos semilleros de progenie y los huertos semilleros clonal. Cuando hablamos de huertos semilleros de progenie estamos hablando realmente de semillas, y cuando hablamos de huerto semillero clonal, lo que se hace en vez de obtener semillas es obtener clones, ¿no? Ya lo vamos a ver en más detalle en la próxima filmina. Bueno, la primera de las categorías entonces dentro de los árboles que nos pueden proveer semillas son ejemplares sobresalientes aislados, como por ejemplo el caso de este algarrobo, que muchas veces uno los observa pueden estar en un parque, en una ruta, en la ribera de un río, donde nosotros observamos que tiene las características deseables, un árbol que produce abundante cantidad de semillas, que no está enfermo y que tiene las características deseadas. Podemos ir año tras año a cosechar semillas de ese lugar. Esa sería la primera fuente de provisión de semillas, como la más simple o la más fácil de obtener. Bueno, los rodales semilleros pueden ser espontáneos, es decir, que crezcan en su zona de origen, o un rodal plantado fuera de su zona de origen. Pero más allá de eso, un rodal semillero es un grupo de árboles de amplia variabilidad genética, lo suficientemente aislado de otros árboles para reducir los efectos contaminantes de polen. Presentan características deseables en cuanto a forma, crecimiento y sanidad de los árboles, y es manejado para producir semillas. En los rodales semilleros, los individuos de baja calidad generalmente se eliminan y solamente se conservan los mejores progenitores para cruzarlos. Estos progenitores son seleccionados solamente por sus cualidades fenotípicas y muy rara vez son sometidos a pruebas de progenie. En los rodales semilleros se conoce el origen o la procedencia de los árboles progenitores. Bueno, acá tenemos dos esquemas. El de la izquierda es el área, nos representa un área de producción de semillas que tendría un grado menor de mejoramiento que un rodal semillero. Observamos que partimos de un rodal natural o una plantación a la cual se delimita y de la cual se extraen árboles inferiores para incrementar la producción de semillas. Más o menos se dejan entre 150 a 260 árboles por hectárea, y luego de esos árboles, al entrar más sol, se favorece de que estos árboles produzcan mayor cantidad de semillas. Entonces se recolectan esas semillas para programas de plantaciones. A la derecha observamos un grado mayor de mejoramiento, que sería un rodal semillero de procedencia. En este caso nosotros partimos también de un rodal, pero que tiene una procedencia bien identificada y bajo pruebas. Se recolectan las semillas de los árboles mejores o de los promedios a buenos, y con esas semillas se realiza una plantación, se hace una producción de plantas, luego se establece una plantación
y luego se eliminan los árboles inferiores de esa plantación que provienen de esos padres bien identificados. Entonces, a partir de ahí, también con una cantidad de una densidad más o menos de 150, 250 árboles por hectárea, tenemos un rodal semillero con semillas que pueden ir para programas de plantación. Bueno, ahora vamos a ver entonces lo que sería un huerto semillero. Huerto semillero va a ser una plantación derivada de clones o progenie, pero que provengan de fenotipos seleccionados, es decir, de árboles plus, establecidos en áreas con buen aislamiento, evitando la contaminación con polen foráneo, bajo condiciones favorables para la floración y fecundación de las flores y manejado para la máxima producción de semillas y dándole todas las condiciones para facilitar luego su recolección. Estos huertos semilleros se pueden dividir en huertos semilleros de plántulas o progenies o huertos semilleros clonales cuando se trabaja con injertos, estacas o plantas derivadas de cultivos de tejidos. Bueno, con respecto a los huertos semilleros de plántulas o de progenies, dijimos que son plantaciones establecidas usando progenie de polinización controlada o abierta de fenotipos seleccionados, establecidos en áreas también con buen aislamiento, como habíamos dicho en general que eran los huertos semilleros, es decir, que se evitaba la contaminación con polen foráneo bajo condiciones favorables para la producción de semillas. Luego hay una identidad de la familia que se mantiene para poder realizar raleos genéticos entre ellas, basados en la estimación de su valor genético, y a su vez entre individuos dentro de familias en base a su fenotipo. Bueno, acá tenemos un esquema que muestra lo que sería un huerto semillero de plántulas. Partimos entonces arriba, en la parte superior, de un rodal natural o una plantación de las mejores procedencias. Ahí hacemos una selección de árboles superiores. A esos árboles superiores que seleccionamos les vamos a llamar árboles madre, de los cuales les cosechamos semillas, que va a ser nuestra progenie, pero siempre bien identificada, manteniendo siempre la identificación del árbol madre, y esa va a ser nuestra progenie. Con esa progenie vamos a formar familias, acá están representadas con letra. Cada una de esos árboles madres que fue cosechado me va a dar una familia, en este caso sería la familia A, la familia B, la familia C, en donde producimos plantas con esas familias y hacemos un establecimiento de pruebas de progenie o un huerto semillero por plántulas, donde vamos a hacer una evaluación de progenies y vamos a eliminar aquellas familias inferiores o individuos dentro de familias, dejando un individuo por parcela, que va a ser el mejor dentro de las características fenotípicas observables, y vamos a obtener entonces un huerto semillero de plántulas. De ahí vamos a recolectar las semillas para programas de plantación. Esto sería lo que es un huerto semillero de plántulas o progenie. Bueno, ahora vemos entonces lo que sería un huerto semillero clonal, que no deja de ser un huerto semillero, o sea, es lo mismo que el huerto semillero de plántulas o progenie, con la diferencia que la plantación va a derivar de material vegetativo, es decir, de injertos, estacas o cultivos de tejidos, de fenotipos seleccionados, es decir, de árboles plus, establecidos en áreas con buen aislamiento para evitar también la contaminación con polen, bajo condiciones favorables para la floración y fecundación de las flores y manejado para la máxima producción de semillas. Una ventaja de esto sería la precocidad en el ingreso a la producción de semillas. Por ejemplo, para los árboles de pinos heliotis o pinos taida comienzan a producir naturalmente semillas entre los 10 y 18 años, mientras que en un huerto semillero lo pueden hacer entre los 5 y 6 años. Entonces ahí es como que se acortan los tiempos bastante.
Acá tenemos representado entonces esquemáticamente lo que es un huerto semillero clonal. Se parte entonces de un rodal natural o plantación, donde se seleccionan los árboles superiores. A estos árboles superiores se les llama hortet, de los cuales se recolectan varetas o estacas, que se van a llamar ramets, que serían el grupo de individuos multiplicados originalmente de un solo individuo. Entonces, con estos ramets se producen plantas por medio de injertos o enraizamientos de esas varetas o estacas, que se van a mantener como clones. Se establece un huerto semillero clonal. A este huerto semillero se le seleccionan semillas para la plantación o estacas nuevamente, se vuelven a plantar, entonces se van eliminando clones inferiores y obtenemos un huerto semillero clonal con un mayor grado de mejoramiento, al cual se le vuelven a recolectar semillas o estacas para programas de plantación. Como habíamos dicho antes, entonces acá tenemos como ventaja de que podemos obtener individuos que entren en producción de semillas en un tiempo más corto que si fueran con un menor grado de mejoramiento.